Pero vamos a conocer más sobre esos cuidados paliativos. Ya está con nosotros, nos acompaña esta noche Ignacio Gómez. Él es médico y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. A mí me gustaría saber, porque vamos a hablar mucho sobre cuidados paliativos, es un deber moral tratar de aliviar ese sufrimiento de los pacientes crónicos o incurables, pero los médicos reconocen, por ejemplo, que en España hay una tercera parte de quienes necesitan esos cuidados paliativos que no los reciben. ¿Qué es lo que falla en nuestra sociedad? Claro, fíjese que tiene toda la razón, porque el año pasado se celebró un congreso para toda Europa para hacer un atlas de los cuidados paliativos, y España estaba en el lugar 31 de los 51 países que se chequearon. La Organización Mundial de la Salud pide que haya dos servicios de cuidados paliativos cada 100.000 habitantes. En España estamos en la cuarta parte, 0,6 por cada 100.000 habitantes. Estamos a nivel de la República de Georgia o de Moldavia. Lógicamente, esa necesidad de cuidados paliativos serviría para, como el caso de Leonor, para dar esa asistencia necesaria a los enfermos en la fase final de su vida. Hoy decía el Partido Popular en esa sesión en el Congreso de los Diputados que en realidad este asunto, más allá de la ideología, el marcado carácter ideológico que tiene para la izquierda y especialmente para Unidas Podemos y para el PSOE, y que forma parte de ese proyecto de ingeniería social que este gobierno, sin duda, uno de los asuntos clave de ese proyecto va a desarrollar, también tiene una componente importante y es la del ahorro. Claro, el llevarse por delante a un enfermo terminal por 300 euros, que es lo que supone la eutanasia, en definitiva, no tiene nada que ver con unos cuidados paliativos que podían garantizarle por lo menos a esa persona el acompañamiento y evitar el sufrimiento y el dolor, porque ahora ya terapéuticamente, doctor, usted sabe que eso se puede conseguir, o sea que no sufre esa persona. Sí, pero se dan varias circunstancias, por ejemplo, la falta de concienciación y de formación en los profesionales sanitarios. Tengan en cuenta que todavía hoy, en muchas facultades de medicina, todavía no hay una asignatura obligatoria que forme a los alumnos en cuidados paliativos. Entonces, tanto en enfermería como en medicina, como en los terapeutas de trabajo social, como en otras especialidades de sanitarias, la Organización Mundial de la Salud dice que debería ser obligatoria la formación de estos profesionales. Sin formación no hay sensibilización, sin sensibilización luego tampoco hay acción. Y tiene usted razón en decir que lo más barato, desde luego, es eliminar a la persona que sufre antes que aliviar su sufrimiento. Pero los cuidados paliativos no son tan caros como la gente puede creer. Mire, uno de los síntomas que más hace sufrir a la gente es el dolor físico. Y yo siempre digo que una ampolla de morfina cuesta 90 céntimos, menos que un café. O sea, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, estamos hablando de establecer unidades de profesionales especializados que tengan en consideración y esa sensibilización con los pacientes terminales. Dice el refrán que hace más a veces el que quiere que el que puede. En este caso se aplica el refrán porque, insisto, los cuidados paliativos no son tan excesivamente caros como la gente en principio podría pensar. Es muy importante eso que dice, doctor. Yo le pregunto también como médico ¿qué van a hacer los médicos una vez que esta ley salga adelante? Porque el Colegio General de Médicos dice y manifiesta que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de un paciente, ni siquiera en caso de petición expresa de este o de su familia. Eso forma parte del Código Deontológico de los médicos, artículo 36, apartado 3. ¿Pueden objetar en conciencia los doctores? No queda otra solución. La Asociación Médica Mundial, que sería el equivalente al Consejo General de Colegios Médicos de todo el mundo, dice exactamente lo mismo, que el médico no ha sido formado. Es un anacronismo el pensar hoy día en eutanasia. Tenga usted en cuenta que un médico se tarda 6 años en la carrera, es una de las carreras más largas, 6 años en formar a un médico, más 1 año de prepararse el MIR, más 4 años de hacer la especialidad. Estamos hablando de 11 años de formación para aprender a matar a gente. No tiene sentido. Para matar a la gente no hace falta estudiar 11 años. Sin embargo, esos médicos están preparados para ayudar a la gente en su sufrimiento, en el final de la vida. Y cuando las leyes van contra la conciencia de un profesional, la única alternativa que le queda es la objeción en conciencia. No queda otra alternativa.
Claro. Doctor, acabamos de ver que el Congreso ha aprobado esa tramitación de ley de la eutanasia, pero ¿para cuándo una ley de cuidados paliativos? ¿Por qué no existe todavía esta ley, que hay muchos partidos además que la están demandando? No, el Partido Popular ha planteado como alternativa precisamente a esta ley de eutanasia, hoy ha planteado precisamente una ley de paliativos, de cuidados paliativos. Y Ciudadanos tiene ya también planteada otra tramitación de ley sobre cuidados paliativos, aunque Ciudadanos ha votado hoy a favor de esa ley de la eutanasia, pero ya tiene también propuesta otra ley sobre cuidados paliativos, pero todavía no se ha aprobado. ¿Por qué? ¿Por qué falta esa ley sobre cuidados paliativos cuando son tan importantes y sabemos que son tan importantes? En 2016 se presentó al Congreso una ley de cuidados paliativos, una ley de atención al paciente en el proceso final de la vida de Ciudadanos, por el grupo de Ciudadanos, pero se admitió a trámite por el Congreso, pero no se ha votado esa ley ni se ha llevado al Pleno del Congreso. Es curioso que pongamos por delante la eliminación de las personas que sufren antes de una ley que regule la atención a esas personas que sufren. A establecer estos servicios de cuidados paliativos especializados, que insisto, estamos en la cuarta parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en España, y si comparamos el mundo rural con el mundo urbano, ya la diferencia es abismal. Si no ponemos primero el remedio, no podemos plantearnos eliminar a la gente. O sea, la declaración que hizo la Sociedad Española de Cuidados Paliativos junto con la Organización Médica Colegial exactamente dice textualmente, y estamos hablando ya del año 2002, decía: la petición individual o social de la eutanasia y el suicidio asistido deben considerarse una demanda de mayor atención en cuidados paliativos y suelen desaparecer cuando se aplican correctamente estos cuidados paliativos. Es decir, que hay un consenso científico de que primero se pone el remedio y después vamos a debatir si quieren sobre la eutanasia, pero primero vamos a poner unos buenos servicios de cuidados paliativos, porque no tiene sentido lo contrario. De hecho, el Partido Socialista y Unidas Podemos han evitado, a la hora de llevar adelante este proyecto de ley de forma urgente, el proyecto de ley express, han evitado los dictámenes del Comité del Consejo de Estado y del Comité de Bioética. O sea, no tiene ningún interés, evidentemente, en legislar en esa dirección. Luego hay además una falacia y una impostura total y absoluta cuando habla de demanda social. ¿Usted cree que hay demanda social a favor de la eutanasia en España? ¿O cuando dice que en todos los países de nuestro entorno la eutanasia ya es algo, en fin, regulado y está aprobado? Cuando no es verdad, es mentira. Solo hay 3 países, el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo y Canadá en el mundo, y Canadá en el mundo, y algunos estados norteamericanos de la Confederación de Estados Unidos. Algunos estados americanos tienen aprobado el suicidio asistido, la eutanasia tampoco, efectivamente. Pero si 5 países de 180 a 190 que somos en el mundo solamente tienen regulada la eutanasia, parece ser que no es una necesidad urgente de la población mundial. Y en España fue muy curioso unas encuestas que se hicieron cuando la primera intento de aprobar ley de eutanasia, que fue con recordarán los oyentes de la película Mar Adentro, etcétera, todo el despliegue mediático que hubo en aquella época sobre el tema de la eutanasia. Las encuestas que se hicieron, las personas que tenían más de 40, 50 años decían manifiestamente en un 60-70% que no. Solamente estaban a favor de la eutanasia en un 50 y pico, 60%, las personas entre 18 y 25 años, los jóvenes. Personas mayores decían que no estaban de acuerdo, ni para ellos ni para sus familiares. Es decir, que cuando se ve como una realidad que se le puede aplicar a una misma persona la eutanasia, la gente quiere cuidados paliativos, no quiere eutanasia. Entonces, esa necesidad social que se dice, ¿dónde están las encuestas que lo dicen? Hay una encuesta del CIS de hace unos 15, 18 años, donde se pregunta de forma muy indirecta y de forma muy solapada sobre la eutanasia, y las respuestas son muy ambiguas. Manifiestamente, si se preguntan las cosas, depende de cómo se hagan las preguntas, son las respuestas de las encuestas. Pero si se pregunta correctamente, la sociedad, si se le plantea como alternativa los cuidados paliativos adecuados, de eliminar el sufrimiento, eliminar el dolor, eliminar todas las molestias que tiene un enfermo en la fase final de su vida, y eso es una realidad que se puede hacer, pues la gente quiere eso, lógicamente, no quiere que la eliminen.
Doctor, hablamos de los enfermos, pero a veces también nos olvidamos de las familias que se encuentran solas en esos meses, en esa fase final de la vida de su ser querido y muchas veces necesitan ese apoyo. Usted apuesta por crear estructuras estatales, dice, para apoyar a estas familias de los enfermos. ¿En qué consistirían? ¿Cómo las montamos, estas estructuras? Claro. Es que fíjese usted que los cuidados paliativos engloban atención a la familia. El llamado síndrome del cuidado primario, que es ese familiar que de una forma predominante se ocupa del enfermo, acaba al final enfermo si no lo cuidamos. Debe ser también nuestro paciente. Los cuidados paliativos no solo se ocupan de los síntomas y las molestias del enfermo en aliviarlas, que también, sino de la intervención psicológica del enfermo y de la familia, de la intervención social, de la información y comunicación con el enfermo y con su familia. Los familiares tienen que ser partícipes tanto en cuanto a la información como en la atención del médico, y los cuidados a la familia no se terminan ni siquiera solo con la muerte del enfermo, sino que continúan después en la fase de duelo. La unidad familiar es el objetivo de los cuidados paliativos, y eso se pueden crear estructuras que son estos servicios especializados de profesionales, médicos y enfermeros y trabajadores sociales y psicólogos especializados en estas unidades, que se crea una red nacional que pueden atender a todos estos pacientes a domicilio o en su hospital de referencia según desee el enfermo. Doctor Ignacio Gómez, médico y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Ha sido un placer, gracias y buenas noches, doctor. Gracias a ustedes por esta oportunidad, gracias. Hasta una próxima ocasión.